Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. ¿Cómo estáis? Hoy no he podido evitar hacer un pequeño vídeo coincidiendo con esta luna nueva y este eclipse parcial de sol. Vamos a tratar un tema, vamos a mirar por el caleidoscopio el tema estrella de la vida, la muerte. Vamos a ver qué vemos. Quiero tocar este tema desde hace tiempo, pero mañana voy a recoger la segunda edición de este pequeño libro que escribí en el año 2020. Lo escribí en febrero, está firmado por Amy Plin, que es un alter ego mío. Se titula Ser y no ser, esa es ahora la cuestión. Aprovechando que en inglés realmente sería la pregunta, pero en castellano solemos decir ser o no ser, esa es la cuestión. He puesto cuestión en el sentido de ese es el asunto. Ser y no ser, esa es ahora la cuestión. Este libro, trata sobre eso, sobre la vida y sobre la muerte. Llega a una conclusión muy clara. Realmente lo que podemos decir, la muerte existe, pero la muerte no es el final. En este libro recuperé unos escritos muy automáticos, diríamos, que hice el 2014 y los he ampliado un poco, pero en pocas palabras está ilustrado con unas ilustraciones que tienen que ver con este tema. En pocas palabras digo, creo que queda demostrado que realmente la muerte, aunque existe, porque así la vivimos, no es en absoluto un final y que la comprensión de la muerte nos condiciona absolutamente la vida y nos la cambia. Podemos vivir de una u otra manera según entendamos qué es la muerte por la que todos y todas vamos a pasar, por la que todos y todas han pasado, por la que todos y todas pasarán. ¿Quién no ha pensado en eso? ¿Qué artista, qué pensador o pensadora, qué persona expresiva no la ha plasmado de una u otra manera? Es, como digo, el tema estrella de la vida porque está al mismo nivel que ella. Realmente hay un equilibrio entre la vida y la muerte. Sabemos que es necesaria esa muerte porque para vivir incluso nuestro organismo necesita de que las células mueran aparentemente por voluntad propia, es decir, aceptando ese final para poder continuar, porque si no murieran, sabemos que la proliferación de células sin final lo llamamos cáncer, ¿no? Entonces podemos dejar claro que la muerte es necesaria, absolutamente necesaria. La cuestión es, ¿qué es la muerte? Para unos es el final absoluto de todo, para otros es quizás una continuación, pero el final de una personalidad, una conciencia individual. Para otros después hay vida, para otros después hay otro mundo. El otro mundo puede llegar a ser incluso el verdadero objetivo de la vida. Hay creencias de todo tipo. Realmente no lo sabemos, porque aunque haya testimonios impresionantes de personas
que han vuelto después de una muerte clínica y que coinciden mucho en muchas descripciones que hacen y en la forma de sentirse. Otros, en cambio, no tienen esa experiencia, no se sienten igual, pero esos relatos de esas personas que vuelven sí nos dejan, no podemos asegurar nada del todo, pero sí nos dejan una puerta abierta a que realmente algo pasa a veces y que no sabemos realmente lo que hay después. Algunos dicen, bueno, es todo una reacción del cerebro que genera una serie de drogas y, bueno, hay para todos los gustos. Es verdad que hay cosas inexplicables a esos niveles de que sea una reacción del cerebro. Personalmente no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte, pero sí he tenido las experiencias de salir del cuerpo en un viaje astral. Estas experiencias sencillamente lo que hacen es derrumbar las certitudes y dejar un camino muchísimo más amplio y abierto a quién sabe qué. Nada parece ser lo que parece y todo es posible. Entonces, cuando esa conciencia consigue en una experiencia o en otra separarse del cuerpo físico mucho, no totalmente porque no nos hemos muerto, pero mucho a nivel de percepción, es impresionante esa separación, esa distancia, y llega uno a conclusiones muy interesantes después de esas vivencias. Le cambia la visión a uno. Entonces, yo, en plan práctico, además, diría que nos interesa mucho pensar de alguna manera que nuestra vida sea más grata y que sea más aprovechada y que sea más reconocida, que tenga mucho valor. Da igual lo que queramos pensar, pero ese creo que debería ser esa la finalidad. Yo en este libro creo que demuestro con ciertos argumentos esa continuidad. Es decir, la muerte es necesaria aquí, la muerte existe, pero para mí no es el final. No es el final. Hay una continuidad de experiencia. Esa conclusión nos trae a la cabeza que cuando alguien fallece, si creemos que hay una continuidad, podemos pensar en ese ser viviendo, siguiendo su existencia, siguiendo su vivencia. Y eso es muy importante también para nosotros. Podemos pensar que nos esperan más vivencias realmente, más vivencias. Que la muerte es evidente está clarísimo. Se cuenta que Anaxágoras, cuando le anunciaron la muerte de su hijo, dijo: yo ya sabía que había engendrado un mortal. Continuó tranquilamente, lo dijo con tranquilidad, y eso despertó muchísimo revuelo y críticas, ¿no? Estamos ante algo que hemos convertido en un tabú en muchísimos momentos de la vida, en muchísimas culturas, cuando realmente está sucediendo continuamente. Sabemos que eso es así. Pero ¿por qué, por otro lado, tenemos esa sensación de que somos eternos? Igual es porque somos eternos. Es decir, por un lado está la tragedia o el sufrimiento de la muerte, pero el peso mayor que hay detrás, yo pienso que se sustenta normalmente en algo injusto, en algo violento. Eso es la vivencia en la tierra, no la muerte en sí, sino lo que provoca a veces la muerte, lo que más nos interpela. Porque en sí misma es algo tan natural
como nacer. Sabemos que cuando estamos en el proceso del nacimiento, nada lo va a detener, es decir, con un final o con otro, es algo que está ahí, la naturaleza lo enfila y el bebé lo vive como una energía que le arrastra y no hay nada que la pare. La muerte yo pienso que debe ser algo muy similar, es decir, es un momento difícil de transición, hay que estar lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles, esperando que al cambiar, como el bebé, al llegar a este mundo, lo ideal es que le esperen brazos amorosos y gente sabia que sepa tratarle, acogerle, amarle, cuidarle. Esperemos que también así allí, después de ese momento difícil de morir, haya después un encuentro grato o un camino claro, bueno, eso será lo ideal, pero la vivencia continuará. Yo estoy segura, la vivencia continuará, porque no hay nada que sea nada. En eso se basa este libro de Ser y no ser. Aquí analizo cómo ser y no ser son lo mismo. En fin, hay que leer el libro porque lo desarrollo y me hago preguntas, intento también describir con toda libertad, como Amy Plin me permite. Sabéis que era una expresión de cuando yo era joven, Amy Plin quería decir, pues a mí me da igual. Y como a mí me da igual, voy a decir las cosas que me parecen, las voy a intentar argumentar, pero con toda la libertad, sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento. Amy Plin. Bueno, el asunto es que es un tema importantísimo que nos genera también dolor al separarnos, pero que podemos ver de una forma mucho más natural, digámoslo así, y cuando llegue la hora morir, no con pena, sino con curiosidad por esa próxima etapa. Morir en paz y abiertos, porque realmente no sabemos, aunque haya relatos, aunque tengamos sensaciones, realmente no sabemos. Una cosa muy clara es que aquello que vivimos o en una experiencia cercana a la muerte o por ejemplo en un viaje astral es muy difícil de pasar a palabras. Yo voy a hacer un vídeo expresamente contando estas experiencias, pero la vivencia en sí es nada que ver, entonces no podemos ni acercarnos seguramente a explicar lo que realmente es. Os voy a dejar en información un link para acceder a la página mía donde está este libro, que es una autoedición, a la venta para los que estéis interesados. La primera frase del libro es esta: cada paso parece pequeño en el camino infinito. Creo que es una frase que nos da mucho para poder meditarla y para poder sentirla y quizás poder vivir la vida cada paso sabiendo que el camino es infinito. Luego, los pasos parecen pequeños, pero es infinito, son infinitos y la experiencia cobra tanto valor y a la vez tanta rendición ante ese momento, porque si es infinito, es infinito. Entonces cambia mucho todo. Creo que este librito es un pequeño tesoro porque fue escrito canalizando.
prácticamente en escritura automática y después reflexionado años más tarde y añadiendo algunas notas reflexivas. Hay también algún poema, algún texto en forma de poema, y las ilustraciones forman parte de una colección llamada Equinox, es decir, el equilibrio entre la luz y la sombra que nosotros relacionamos tanto con la vida y la muerte. No he preparado nada en absoluto este vídeo, ha sido un impulso, entonces si otro día tengo otro tipo de ideas para seguir con este tema tan interesante y tan importante, volveré a coger la cámara y volveré a grabar algo. Me encantaría que comentarais qué opináis vosotros, qué creéis que es la muerte, qué creencias tenéis, cómo lo vivís. Enriquece mucho cualquier vídeo vuestros comentarios, porque ahí se ve la diversidad de ese caleidoscopio en diferentes visiones y diferentes formas de ver. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita.